En el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid en el Bernabéu, el Real Madrid ganó un flojísimo Levante en medio de una lluvia de pitos como yo no recuerdo en el Bernabéu igual en mi vida. O desde luego en muchísimos años. Un acontecimiento histórico que ha sido muy polémico, que ha generado mucho debate y que vamos a hablar aquí en Concha Espina número 1. ¡Vamos! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cepas, Gareth, ¿cómo estáis? Esta noche, domingo, recuperándonos de un fin de semana interesante. Buenas noches, chicos. Pues mira, aquí después de ver a un buen Madrid baloncesto que parece que ha cogido ya la racha, segunda victoria en casa enseguida, palizando a dos rivales duros como Barcelona y Valencia. Y la verdad que después de superar un primer cuarto terrible. Y bueno, sí, resaca del primer partido de Arbeloa, bueno, segundo, yo creo que primero desde que ya ha trabajado algo, primer partido en el Bernabéu, y la verdad que me quedé a gusto. Puedo decir que me quedé a gusto, pude expresar mi opinión. Y también tengo que decir que es cierto que había mucho abonado, otros días había menos, se notaba que la gente quería expresar su opinión y la verdad que había mucho y también mucho cuñado, tengo que decir a mi alrededor. Mucho cuñado al cual me costó ir durante 90 minutos y escuchar alguna cosa que mi sobrino y yo al salir del estadio nos vinimos riendo un rato porque la verdad que lo que hay que escuchar, que todo el mundo es libre de dar su opinión, pero algunas opiniones se quedan mejor en el tintero, la verdad. Bueno, estaría genial, yo creo que para terminar, nosotros grabamos en fin de semana, para terminar el fin de semana en alto, que nos hagas un ranking top 3 mayores cuñadeces que tuviste que escuchar en el partido. Eh, yo, luego lo haremos, lo haremos. Yo bien, terminando la semana, evidentemente terminando el fin de semana, para los que no sepan, hoy grabamos en domingo. Y bueno, al final yo creo que como siempre, no voy a decir como siempre, pero como muchas temporadas, la sección de baloncesto creo que va a sacar adelante al club y va a dar la cara por el club, aunque parecía que no al principio, pero creo que está encontrando su lugar. Como decía Cefas, han jugado un gran partido, ya llegan de jugar otro grandísimo partido y creo que están en trayectoria claramente ascendente. Esa es la nota positiva. La nota negativa es evidentemente todo lo que pasa en la sección de fútbol, ¿no? Sí que es cierto que ahora abre la puerta a pues, dar un poco más de interés, por lo menos por mi parte, de ver qué pasa con el club y con el equipo. Creo que eso sí que es cierto que ahora estoy más pendiente de lo que estaba quizás cuando estaba Alonso. Y de lo que estoy muy pendiente, como ha dicho Cefas, es de cómo expresaba el Bernabéu su sentir durante el partido contra el Levante. Estuve ahí pasando entre diferentes señales para ver en cuál podía ver mejor los pitos o no pitos y yo me quedo, y lo veremos más adelante, yo me quedo a gusto con también, aunque no pude estar allí, pero me quedo a gusto con lo que sucedió. Creo que hubo pitos los justos para ciertos jugadores, creo que algunos jugadores se merecían un poquito más, pero de todo ello hablaremos ahora. Tú, Jaime Marcos, ¿cómo estás? Estoy cansado. Hoy he tenido la despedida soltero de mi primo, que se casa en 2 semanas. Creo que ninguno de los asistentes a la despedida soltero va a ver este vídeo, pero es que creo que ninguno de los asistentes ha visto un partido de fútbol en los últimos semanas, pero bueno, no es gente muy futbolera. Pero bueno, así que nada, estoy cansado, pero con muchas ganas de hablar, porque digo, en este podcast vamos a hablar del partido, vamos a hablar del Real Madrid Levante, pero vamos a hablar mucho de pitos, de la figura de Álvaro Arbeloa, incluso de la prensa, también del partido que tenemos este martes, que es un partido muy interesante y que en Champions nos jugamos muchísimo contra el Mónaco. Si empatamos, prácticamente adiós el Serto Pocho. Pero bueno, mantenemos nuestras tradiciones y, como siempre, titular, que no speech largo y tendido, que luego tendremos tiempo en nuestros speeches, titular o resumen breve del partido, crack, dandy y vaya día. Sonora victoria entre pitos para mí, y lo voy a hacer un poquito de dislexia aquí en el titular.
Después, para mí, el crack ayer me gustó, y voy a decir a Raúl Asencio. Creo que después de que es un central limitado, esto creo que Dan Huysen tiene una pierna más calidad que todo el cuerpo de Raúl Asencio, pero creo que la uña del pie izquierdo, Raúl Asencio, tiene más honor, gallardía y fuerza y sangre que 17 Dean Huysen ahora mismo, ¿no? Entonces, esos futbolistas en etapas en las que falta físico y falta garra y falta fuerza, pues se llevan ovaciones como la que se llevó ayer en el Bernabéu, ¿no? Evidentemente podremos hablar de populismo, podremos hablar de cualquier otra cosa que queráis decir, pero no se puede cuestionar que lleva 2 goles en las últimas jornadas, 2 remates de cabeza fantásticos, y que además está siendo el líder de esa defensa, y ayer estuvo prácticamente perfecto. Y yo destaco la labor y la fuerza y las ganas que está poniendo en esta época liderando la defensa del Real Madrid. Vaya día, es que tampoco creo que haya jugadores que jugaron, pero se lo voy a dar a Camavinga. Creo que ahora mismo no es que no pueda ser el mediocentro titular en el Real Madrid, es que creo que no sería mediocentro titular en el Albacete, ¿no? Mediocentro titular organizador. Creo que el nivel que tiene actualmente ha bajado 7 escalones. Creo que es un futbolista que físicamente puede que sea bastante bueno, pero que con balón es un desastre. Creo que el Camavinga que vimos hace 3, 4 temporadas, no me acuerdo cuándo llegó, es una sombra hoy en día. Es un jugador que no es capaz de perfilarse bien con el balón, que se gira terriblemente mal, que ralentiza toda transición y salida porque no tiene la capacidad de hacerlo. Creo que es otro tipo de futbolista. Creo que a lo mejor de lateral izquierdo, de interior izquierdo, como el día del Fútbol Club Barcelona, que jugó un poco echado a banda en la banda derecha sin tener que tener tanta, digamos, peso en la creación de fútbol, es donde puede generar más y nos puede dar más, pero es un futbolista que a día de hoy no puede ser titular en este Real Madrid, es que no puede. Y el dandy se lo voy a dar a Daniel Ceballos. Se lo voy a dar a Daniel Ceballos porque un equipo que no tiene ningún tipo de IQ con el balón en el medio del campo, el jugador que tiene medio, pues ya parece Dios, ¿no? Hizo 2 salidas de balón, y cuando salió el Arda Güler y Mastantuono, creo que el equipo mejoró muchísimo. Creo que es un jugador que se perfila bien en salida de balón, que también ralentiza, pero creo que lo hace de manera más socorrida, digamos, y creo que es un futbolista que, si no vas a fichar como parece, es un futbolista que, aunque este verano vaya a tener venta o este verano te vayas a deshacer de él, necesitas que ahora juegue minutos, ¿no? Tiene que jugar minutos porque seguramente sea el mediocentro que más calidad tenga. El año pasado, y con continuidad, creo que nos dio bastantes soluciones, y creo que en este Real Madrid y a este nivel que estamos es un jugador que debe tener para mí minutos, y que creo que los próximos partidos le vamos a ver. Bueno, para mí el titular sería algo del estilo de el equipo da la razón al público durante 45 minutos y parece un equipo de fútbol durante otros 45. Pero de verdad es que al final el fútbol ayer fue lo de menos. Como crack, pues voy a estar totalmente de acuerdo, y creo que vamos a estar los 3 de acuerdo, aunque Javi Marcos nos haga con una respuesta creativa, creo que los 3 podemos decir que Asensio fue el crack de ayer. Evidentemente, creo que si empieza a meter esos goles de cabeza a los Sergio Ramos, ya creo que se va a hacer un hueco bastante importante en la defensa del Real Madrid como tercer central y no cuarto. Evidentemente al corte, muy fuerte, rapidísimo, bien por arriba, sabe hacer juego subterráneo. Bueno, es un central que es, para mí, más apañado. Siempre lo compararemos, porque lo vamos a comparar con Nacho, porque Nacho fue el ejemplo último de cuarto central o tercer central o cuarto central que hizo una grandísima carrera con el equipo, ganó muchísimos títulos y siempre estuvo allí y siempre cumplía, no, siempre era un notable. Veremos si Asensio puede llegar a eso, y veremos dónde Asensio tiene más o tiene menos que ese Nacho. Pero bueno, en cuanto a Andy, yo se lo voy a dar también a uno de los cambios de Arbeloa, que hablaremos de Arbeloa, y yo creo que ayer hizo unos buenos cambios, las cosas como son, que fue Güler. Evidentemente, yo Ceballos, es que a mí me cuesta un poquito, pero creo que Güler, que tú también lo has comentado antes, Cefas, cuando entró, es que claro,
La diferencia con Camavinga es absolutamente abismal y sí que es cierto que hay partidos en los cuales se le ve a Güler un poco naufragando como contra el Albacete o en otros partidos, pero creo que ayer estuvo francamente bien y evidentemente, como decía, cualquier comparación con Camavinga pues es demoledora para el francés, ¿no? Que para mí también es el Valladía, es que es un jugador que no tiene, es un desastre, es un desastre. Es un desastre con balón, es un desastre sin balón, es un desastre táctico, es un desastre técnico, es un desastre en todos los aspectos. Es decir, es un jugador que debería ser, no sé, es que empezar de nuevo. Lleva en el Madrid, no sé cuántos años, 5, 4, 5, y casi es como tenemos que resetearle. Y a la par que Camavinga también le voy a dar el Valladía a Dinhausen porque partidos como ayer con un Bernabéu muy caliente señalan muchos jugadores y ayer naufragó Hausen y se lo comió el escenario, y se lo comió el club y se lo comió el escudo. Tiene mucho que aprender y mucho que crecer este jugador para ser un titular de pleno derecho del Real Madrid. Y ya sabemos que solo tener buen pie no vale. Tienes que aportar mucho más, que decía Cefas que tenía mucho más esencia en su uña izquierda que 20 Hausens. Pues tiene que subir el nivel en ese aspecto y dejar de cometer errores tontos y dejar de mostrar su inseguridad, porque ayer tiene un par de acciones que el público lo huele, solo huele. Esas acciones en las cuales el jugador, en vez de jugar un balón, lo despeja a banda rápido para quitarse de encima el problema, eso el público lo huele. Y huele el miedo y huele que se está cagando por la pata abajo. Y claro, es un jugador del Madrid, no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto estén sanos Militao y Rudiger, o Rudiger mismamente, Hause va a volver al banquillo y bueno, poco a poco con este jugador. 60 salmones nos costó, también es cierto. Entonces, bueno. eh, pero esa sería mi selección. La tuya, Javi Marcos, ¿estamos de acuerdo en el crack o no? El crack es evidente. Fijaos que estaba en el Bernabéu. Yo ya, cuando el Bernabéu, ya estoy pensando que voy a decir en Concha número 1. Y os juro que antes del gol estoy diciendo, mira, si el Madrid termina ganando 1-0, penalti Mbappé, sin más, le voy a dar el crack igualmente a Raúl Asencio, porque la primera parte, ¿os acordáis? Da un pase muy bueno a Mbappé, que la remata y la tira fuera. Había también remato de cabeza en un córner en la primera parte, y luego, de hecho, en la segunda parte remato otra vez que después del gol que casi marca gol, pero es uno de los pocos jugadores a los cuales no tenía que reprochar nada porque evidentemente es un jugador profundamente limitado técnicamente, pero que en Albacete no fue a pasearse y que el tipo no da para más. El tipo hace lo que puede y a veces lo hace muy bien, pero que que cuando los jugadores de Real Madrid han demostrado una enorme falta de profesionalidad y de entrega, Asencio, que repito, que es un jugador que igual es el peor de la plantilla para mí con Fran García, ha demostrado al menos tener un compromiso que otros jugadores no han tenido. Y además creo que en estos momentos realmente creo que a Raúl Sancio realmente le duele cuando el Madrid palma, que a otros compañeros no tengo del todo claro si es así. El Dandy, sabéis que me gusta ser creativo, que además hablo el último, tampoco quiero pisaros. Se doy a Álvaro Arbeloa. Ayer era el cumpleaños de Arbeloa, creo que ha pasado totalmente desapercibido, 17 de enero. Por eso tiene el 17 en su dorsal y tenía su 17 en Twitter. Debuta en el Bernabéu y lo primero que hace nada más llegar al sentarse al tetio del Bernabéu es recibir una pitada, que ahora debatiremos de las pitadas, pero creo, mi opinión, lo debatiremos. Creo que Arbeloa no hay ningún motivo para pitar a Arbeloa, para pitar a muchos otros sí, pero Arbeloa no. Llega al Bernabéu, no creo que su sueño fuera ser entrenador del Real Madrid, su sueño era jugar en el Real Madrid y logró aquí una Copa de Europa y dos Copas de Europa y 2 ligas como jugador del Madrid. Y bueno, le pitan, hace una alineación que ya debatimos, para mí no tiene ningún sentido. Y luego en el descanso hace muy bien los cambios. Creo que al final, bueno, ya debatimos sobre la figura, pero eso, hizo cosas malas, hizo cosas buenas, era su cumpleaños, le pitan. Creo que se va, desde luego, más contento de cómo llegó. Y luego el Valladía, evidentemente de acuerdo con el tétrico partido de Eduardo Camavinga. No me gustó Hausen, pero bueno, tampoco creo que hace un partido ayer horrible Dinhausen, aunque no está bien. Digo, para mí el peor es Camavinga, que ha sustituido en el descanso. Creo que se va al descanso sin amarilla. Pensaba que sí, pero luego viendo los cambios, quienes tenían amarilla en el descanso es Gonzalo, que es cambiado, que hace un partido muy flojo Gonzalo, ya debatiremos. Y Tchouaméni, que se pierde el partido contra el Villarreal, que debatiremos. Yo le doy el Valladía y voy a sonar muy así a los que ayer quería que perdieran el Real Madrid, porque eso les da más venta de periódicos y les da más visitas en YouTube. Porque si eres un creador de contenido y tras el Real Madrid tienes 20.000 personas en directos, porque el Real Madrid ha perdido contra el Albacete.
si tú haces tu directo post partido después del que Madrid gane 2-0 al Levante y el Levante prácticamente ni tira a puerta, te aseguro que no vas a tener 20.000 personas en directo. En cambio, si el Levante hubiera ganado 0-2, sí tendrías 20.000 personas en directo. Entonces, hay personas que literalmente pierden dinero cuando el Madrid gana. Y hay periódicos que literalmente venden menos ejemplares cuando pues, el Real Madrid consigue sus objetivos. Entonces, esa gente, pues ayer que esperaban una derrota del Real Madrid, pues tuvieron un mal día. Pero bueno, tienen otras múltiples oportunidades de esta temporada, van a tener más oportunidades de cebarse con la desgracia blanca. Y bueno, vamos a hablar un poco del partido. El Levante realmente es un equipo flojísimo. Igual es el peor equipo que ha pasado por el Bernabéu. La verdad es que me pareció muy, muy, muy flojo. Pero bueno, comentarios sobre el partido. Voy a compartir aquí las animaciones para los que solamente nos escuchéis. El Madrid presenta este centro del campo Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, que es tan creativo como, no sé, como una piedra incrustada en una roca a su vez. Con una delantera Vinicius, Mbappé, Gonzalo, que Gonzalo a la derecha no aportó ninguna profundidad. Y luego ya la primera parte fue absolutamente tétrica, ahora os voy a dejar hablar a vosotros, y en el descanso entran Arda Güler por Camavinga y se pone a intentar crear juego en el centro del campo, y Franco Mastantuono por Gonzalo y ejerce la labor de extremo derecho. Y el Madrid, yo no sé si estáis viendo aquí este esquema, pero se ve que en la primera parte no hay casi rayitas naranjitas, estos son ocasiones de gol, y veis que en la segunda parte hay un montón de rayitas naranjitas que son las ocasiones de gol. Quería compartir este gráfico de Juego Score porque me parece muy significativo de cómo la primera parte fue lamentable y la segunda, pues el Madrid marcó 2 goles y pudo marcar desde luego más. Y bueno, luego si queréis comentar más cosas, de Álava juega minutos residuales, lo cual hasta me hace gracia. El Madrid seguramente mejoró mucho con Dani Ceballos. Quiero ir vuestras opciones futbolísticas del encuentro antes de entrar en el tema Pitos, Arbeloa, etc. Lo has comentado perfectamente. La primera parte lo que importó no fue el fútbol. Al final la gente lo que iba era mostrar su disconformidad, mostrar su digamos, enfado con la marcha del club y con la mala actitud de determinados futbolistas. Luego ya hablaremos más en profundidad de esto. Y yo creo que la primera parte es tan mala porque el futbolista tiene digamos, esa ansia también, ¿no? Esa situación también se marca en el campo y las ganas de hacerlo bien a veces te pueden, ¿no? Esa ansiedad te puede, evidentemente. Hay futbolistas que mentalmente no dan para más. Es que no dan para más y aparte si futbolísticamente no tienes mucha calidad, si encima mentalmente en el momento que las cosas van mal y la gente te exige, te vas de los partidos y te pierdes, pues no hay mucho más que comentar. Y los cambios son perfectos, ¿no? O sea, que para mí el mejor Madrid de la temporada fue al principio con Güler y Franco Mastantuono, uno en el extremo derecho y Güler a lo mejor no tanto, podemos decir, en la creación de fútbol, yo creo que más una segunda altura, yo creo que donde más brilla Güler es siendo asistente con esa asociación con Kylian Mbappé, y yo creo que a lo mejor meter un Dani Ceballos por detrás con Tchouaméni y Güler un poquito más cerca del área, un poquito más de los delanteros haciendo dofil, es donde más para mí relevancia tiene el juego. Yo creo que eso es muy difícil de ver porque Bellingham va a tener que jugar, el picota de Birmingham tiene que jugar y al final no va a poner a Güler donde yo creo que tiene que ser, ¿no? Pues donde jugaba Ozil, donde ve ese último pase, porque la creatividad en ese último pase es lo que mejor tiene, ¿no? Y eso no es un mediocampista. Luego Modric tardó varias temporadas en bajar, ¿no? Esos dos niveles, podamos decir, de media punta a medio centro, con la veteranía y la capacidad de fútbol y a lo mejor también con el menos físico, decidió retrasar su posición y ser un futbolista mucho más de creación, de segunda altura, que un futbolista que llegase más al área, y Güler a lo mejor da ese paso, pero ahora mismo donde puede ser determinante del Madrid es más arriba. Y luego me gustó Franco Mastantuono, me gustó mucho. No es un jugador que vaya hacer desbordes, no es un jugador que en banda se vaya a ir del futbolista con regates, sí que hizo un par de jugadas interesantes por banda, pero yo creo que donde más te da en esa conducción es hacia el centro, ¿no? Asociándose y apareciendo, y en el momento tiene un buen disparo de media distancia, de un disparo al larguero y otro que se fue por arriba, hizo un par de buenas combinaciones entre Güler, Mbappé y él. Yo creo que es un futbolista que arriba da mucho dinamismo, ¿no? Yo creo que eso falta en el Real Madrid, ¿no? Si tú juegas con Rodri o con Vini Gonzalo y demás, no te dan esa creatividad en banda. Y Mastantuono sí, yo creo que es un jugador que sí que gusta a Álvaro Arbeloa. Yo creo que es un futbolista que antes de la lesión y antes del Clásico era fundamental para los planes de Xavi. Y yo creo que ahí es donde volver a recuperar esa herramienta puede ser muy útil, y yo creo que va a ser titular en el partido contra el Mónaco. Yo sí que lo creo y ya veremos. Y no sé qué os ha parecido a vosotros, ya os cedo la palabra.
A ver, evidentemente, como decíamos antes, el fútbol es lo de menos, ¿no? Creo que los primeros 45 minutos fueron bastante bochornosos. Lo que se vio en el campo, evidentemente, como decía Javi, yo creo que el Levante es de los peores equipos que han pasado por el Bernabéu y aún así, durante 45 minutos tuvieron momentos de tocar el balón sin ningún tipo de posición, de llegar a portería, de tener muchas faltas en el borde del área, porque evidentemente es provocadas por otros jugadores, que tampoco es que sean excelentes en el tema apartado IQ general. Y la verdad es que le dieron la razón a todos los pitos que hubo. Yo creo que la alineación fue totalmente políticamente correcta, es decir, sabemos que lo que podemos esperar con Arbeloa, ¿no? Por ahora, hasta que entre un poquito más en calor, que espero que pase, vamos a encontrarnos alineaciones totalmente políticamente correctas. Es decir, Gonzalo sale porque Gonzalo ha jugado muchos otros partidos y no se va a ver como una cosa extraña. Sale Camavinga porque había adelantado a Güler en la rotación o en el 11 titular durante los últimos partidos. Es decir, sale Valverde en la derecha, lateral derecho, porque ya está acostumbrado. Es decir, fue una alineación sin riesgos, totalmente políticamente correcta, que a nadie le iba a parecer extraña. Y evidentemente, pues fracasó y naufragó. Pues naufragó porque Gonzalo en la derecha no hace nada, naufragó porque Camavinga es un horror y porque no tuvimos ningún tipo de presión o de dejamos salir jugando al equipo rival. Sí que es cierto que en la primera parte yo sí vi algunas cosas diferentes a lo que veíamos antes, lo cual me hace sospechar, porque dudo mucho que Xabi Alonso no les pidiera cosas similares, ¿no? Por ejemplo, el equipo presionaba en el borde del área del equipo rival cuando tenían que sacar de portería, ¿no? Cuando sacaban el balón jugado. Dudo que Xabi Alonso no les pidiera eso, sino simplemente quizás no lo hacían. Entonces, para mí es difícil juzgar y achacar qué hacen ahora diferente porque se lo pide el entrenador y es diferente a lo que le pidieron antes, o qué hacen ahora porque ahora les da la gana currar, ¿no? Y yo creo que con esa duda y esa incógnita la tendremos durante toda la temporada y lo que resta de temporada. Evidentemente, en la segunda parte, pues mete los cambios y los cambios funcionan muy bien, pero claro, es que, joder, las comparaciones son odiosas. Si comparas a Güler con Camavinga, no tiene nada que ver a nivel de creación de juego. Luego Ceballos hace fase, a ti te gusta mucho, a mí se me hace mucha bola, tampoco me impresionó demasiado, pero entiendo perfectamente lo que comentas. Y al final, pues el equipo ganó por dos situaciones de balón parado, no nos engañemos. Si no llega a haber ese penalti, pues quién sabe cómo hubiese discurrido el partido. Mastantuono, partido correcto, bien. Tampoco no me dicen nada especial, pero bueno, seguiremos dándole oportunidades porque algo puede dar por la derecha. Veremos cuándo vuelva Brahim, que Brahim ha metido creo 5 goles en 6 partidos en la Copa de África, o 5 goles, un gol por partido. Y si viene en un buen momento de forma, yo creo que va a adelantar a Mastantuono en la rotación, porque encima seguro que Arbeloa le tiene más consideración que al argentino, ¿no? Entonces, bueno, al final 2-0, 3 puntos, a ver qué hace el Fútbol Club Barcelona esta tarde-noche y a otra cosa, y a esperar qué Le pasa acaban de contra el anular, Madrid. le acaban de anular un gol, por cierto, Pues al bien, Barça. me Es alegro. simplemente un apunte de una cosa que ha dicho Garrett, y ya te dejo, Javi, que hagas tú el partido. No es que me enamore a ni Ceballos, es que el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Ya, Entonces, ya. simplemente tener menos, ser un poquito mejor que Camavinga, ya te parece que es el. Y si no vas a fichar, creo que hay que aprovechar todos los recursos disponibles. Aunque no Sí, tenga de sí. fútbol mucho más allá que tal, creo que sí que en estos partidos puede aportar. Mm. Sí, a ver, lo habéis comentado vosotros, yo también lo he presentado un poco. Realmente, o sea, es que Levante me pareció un equipo muy flojo. O sea, es un equipo que bastante descendido en abril y es que ayer no tenía nada. Me gustó un centrocampista que tenía, el que era muy bajito, el número 10, Cristian Álvarez. Le vi jugón, le vi mandón, pedía las faltas en el borde del área, pero es un equipo totalmente tétrico. Y lo habéis comentado, Yelma. O sea, a mí más tanto no. Sabéis que es un jugador que no me gusta, pero le concedo que hace un tiro que da el larguero, hace un tiro luego que también se pasa cerca. Yo creo que. A ver, el otro día le hablaba con un colega argentino que me sigue en Twitter, que es muy de River Plate, y yo decía, pero es que no hace nada. Y dice, claro, es que su sitio es el centro. Digo, ya, bueno, pero es que jugar en el centro del Real Madrid, ser media punta del Real Madrid está muy caro. Entonces, mi sensación es que en banda él prácticamente no, o sea, puede aportar un centro y hace una jugada en una pared como que corre por banda y da un pase ahí lateral, pero realmente donde funcionaría bien sería en el medio. Es que en banda para mí se le está, o sea, no aporta, o sea, no hace mal, pero no aporta gran cosa, la verdad.
No sé, yo ya digo, lo habéis comentado todo bastante. Me da mucha pena que Tchouaméni no vaya a jugar contra Villarreal, ya lo hablaremos próximamente, porque evidentemente en ataque no es un jugador creativo, pero atrás ayer juega de medio centro, luego se pone de central, no se queja, va bien a balón parado. O sea, creo que, a ver, esto va a sonar muy flipado, pero que Raúl Asencio marque de cabeza es también porque hay un jugador que tiene que estar pendiente de Tchouaméni. Es decir, o sea, tienes al mejor marcador rival con Tchouaméni. El segundo mejor marcador rival está, pues si está Rudiger con Rudiger, o si no con... Bueno, es que tampoco el Madrid tiene muchos cabeceadores, pero creo que el tener varios jugadores que sean una amenaza aérea es muy importante. El Madrid antes tenía, recordemos, a Ramos, a Pepe y a Cristiano. Luego Karim Benzema también empezó a marcar goles de cabeza en corners. A día de hoy, en el plantilla actual, los rematadores de cabeza son Tchouaméni, Gonzalo si está en el campo, que va muy bien de cabeza, ya lo hemos visto, y ya, pues, Asencio, Militao, Hausen he visto rematar alguna de cabeza, Antonio Rudiger, por supuesto, pero Jude Bellingham es otro gran jugador que en los corners es un jugador de peligro. Igual Jude Bellingham no rematando de cabeza, pero sí yendo al rebote. Creo que es muy importante el balón aéreo, más que ayer lo ha dicho Garrett, es que ganamos por un penalti y un córner. Entonces, el Arsenal es un equipo que está tiranizando la Premier League y muchísimos de sus goles son a balón parado. Entonces, no hay que echar de menos, no hay que menospreciar esta parte del juego porque es súper importante. Creo que aquí en SofaScore voy a compartir la pantalla, le dan una nota muy importante a Valverde como lateral derecho. Yo tampoco vi que hiciera gran cosa, tampoco creéis que esto de SofaScore va a misa precisamente, pero bueno, y tampoco mucho más, es que el Levante es un equipo muy flojito y ya hemos hablado bastante del partido. Y bueno, vamos a hablar de aquí lo que más nos toca, que es el tema de los pitos. Para el que no estuviera en el Bernabéu y no ya se ha enterado de la película, el Bernabéu pita. Primero, cuando sale Thibaut Courtois a calentar, yo pensé que Courtois se iba a librar, a Courtois le pitan, luego llegan, Cefas, corrígeme, tú estuviste en el campo, y luego Garret, tú lo viste por televisión, pero también me gustaría que dijeras por televisión qué se sintió, porque desde luego la realización, de hecho, muchas veces el sonido ambiente, yo he visto algún partido, muy pocos, pero he visto algún partido escaso del Bernabéu en realización televisiva y no se suena igual lo que suena por la tele que lo que suena en el campo. Y luego, por ejemplo, Cefas no está en el mismo lugar del estadio que yo estoy en la gran animación, que evidentemente me entero lo que dice el resto del estadio, pero no lo escucho igual. Entonces, yo voy a contar lo que sentí desde mi puesto, que luego incluso lo veré de la gran animación que hemos salido en las noticias, para variar. Pitan a Courtois. Salen los jugadores y pitada masiva. Los jugadores calientan antes de empezar el partido y luego vuelven al túnel de vestuarios. Antes de que se den las alineaciones. Cuando se dan las alineaciones hay pitidos, hay algunos pitidos muy suaves, por ejemplo, en las alineaciones a Courtois se le pita poco, a Valverde se le pita bastante, estoy repasando aquí viendo los titulares, ¿de acuerdo? A Courtois se le pita, pero no mucho. A Valverde se le pita bastante. A Asencio se le pita poco, a Hausen se le pita bastante, a Carrera se le pita poco, a Tchouaméni se le pita poco. Diría que en ese momento a Camavinga no se le pita demasiado, se le pitará más después de su trágico partido. A Jude Bellingham se le pita muchísimo. Jude Bellingham es el segundo jugador más pitado y luego hablaremos de durante el partido de las alineaciones. A Gonzalo no le pita a nadie. De hecho, hay aplausos cuando sale Gonzalo. El jugador más querido por el Bernabéu ayer cuando salta al campo es Gonzalo García. A Kylian Mbappé, para mi sorpresa, bueno, no es sorpresa, se le pita pero poco. Y la bronca bastante monumental es a Vinicius Junior. Eso en las alineaciones. Después de las alineaciones, suena el himno del Real Madrid. Hay gente que pita el himno del Real Madrid. A mí eso me parece de quitar el abono. O sea, yo una persona que pite el himno de tu equipo tienes que irte del campo, pero bueno, eso es mi opinión. Y comienza el partido. ¿De acuerdo? Nosotros en la gran animación estamos unos segundos esperando bueno, cuando termine el himno y empiece el balón a rodar, ¿va a estar el Bernabéu pitando a full o va a estar callado? Y el Bernabéu se calla. ¿Y qué es lo que hace el Bernabéu una vez empezado el partido? Y que yo creo que el ejemplo, no sé si tú hiciste, Pedro, ahora lo comentarás, pero el Bernabéu no pita, aparte de cánticos de Florentino de Misión, que son muy fuertes al empezar el partido, y luego arranca en otro momento de la primera parte, que también los comentaremos. Lo que la gente tiene que tener claro, aquí en los oyentes, es que hay unos pitos monumentales en las alineaciones, tras alineaciones después antes del himno, algunos durante el himno, después del himno, y cuando arranca el partido, la gran mayoría de gente no pita. No pita al desarrollo del juego. La gente pita
con muchísimo ahínco. Y como yo no recuerdo pitadas en mi vida, el primero a Vinicius Junior, que hasta en el minuto 90 hace una jugada y le siguen pitando. Vinicius pitado durante todo el partido, a veces de forma brutal. El segundo, Jude Bellingham, que durante toda la primera parte, balón que tocaba, balón con muchos pitos. Creo que en la segunda se va rebajando un poco. Y Valverde, que empieza llevándose muchos pitos y luego mis acciones que se van bajando. Y Eduardo Camavinga y Dinhausen se muestran como nuevos objetos sujetos de pitido. Esa es mi opinión de la gran animación, que repito, nosotros no podemos pitar, luego hablamos de la si queréis, pero ¿cuál fue tu sensación, Cefas, en tu parte del campo y la tuya, Garret, por la tele? Digo, yo he visto lo que yo he vivido, que probablemente esté un poco pues en la burbuja en la que yo estoy. Yo llegué cuando estaba sonando el himno, entonces la gente sí que estaba pitando durante el himno y se vieron bastantes pitos. Yo durante el himno no pité. Y luego yo pité mucho, además muchísimo, cuando los jugadores después del himno suelen hacer como creo que la mayor pita en mi zona empezó cuando hacen como un corrillo los futbolistas, ¿vale? Suelen hacer un corrillo y ahí es donde empezó la gente a pitar, pero a pitar a full, o sea, como yo no había visto pitar al Bernabéu en mi vida. Y de hecho yo empecé a pitar porque creo, y las personas que yo conozco, porque hay pocos abonados en mi zona y ayer había muchos, o sea, prácticamente todos los que yo conozco, los 10, 12 que nos vemos de siempre y nos saludamos, porque al final nos vemos mucho más que algunos miembros de mi familia, entonces yo les saludo y estas personas que comparten exactamente, seguramente una opinión muy similar a la mía, porque yo he hablado con ellos en el campo y demás, empezamos a pitar a los futbolistas y a mostrar nuestra disconformidad por la actitud, porque yo creo que la derrota es parte del deporte, pero yo creo que se debe pitar más cuando un futbolista y cuando un grupo no está dando lo necesario para competir y cuando un grupo físicamente está terriblemente preparado, y yo creo que ya no solo por lo que pasa adentro, sino por lo que el cuidado personal, que es tan importante en un deportista de élite. A partir de ahí empieza el fútbol, pita monumental a Vinicius. Para mí mis pitos y los de mi zona eran a Jude Bellingham, los que más. Yo solté 3 o 4 improperios bastante fuera de tono, de los cuales me puedo disculpar, porque no se debe insultar a nadie y creo que el odio me pudo en ese momento y el odio lleva al lado oscuro y no se puede. Entonces me disculpo con Jude Bellingham desde aquí porque le llamé cosas feas, y 2 o 3. Y a partir de ahí, y a Valverde. Fueron mis pitos más. Luego, para mí, y esto ya en general, a Vinicius creo que esos pitos también se los ha ganado, pero creo que pitar con saña cuando has dejado de pitar a otros futbolistas y pitarle a él cuando lo intentaba, cuando fallaba, cuando seguía, porque al final no creo que eso sirva para que el futbolista entienda nada. Y ojo, que yo, cada uno aquí, la libertad del socio puede hacer lo que quiera. A mí, yo ahí no voy a entrar, porque cada socio es libre de expresar su opinión de la manera que... Yo creo que cuando yo muestro mi disconformidad, lo siguiente es animar a mi equipo. Evidentemente, en la primera parte yo no puedo animar a mi equipo porque creo que esos pitos deberían haber ido a más y en el descanso fueron a más, porque la primera parte es un claro reflejo de lo por qué vienen esos pitos. Pero yo creo que la segunda parte, en la que el Madrid ya empieza a proponer y empieza a intentar y empieza a atacar, creo que ahí hay que empezar a también apoyar a tu equipo, aunque sea de manera un poco indirecta o a lo mejor no tan ferviente como en otros partidos, pero yo creo que también es importante apoyar al equipo en momentos de duros cuando el equipo lo merece, porque creo que yo hay un concepto que a mí no me ha gustado, que he leído y que nos hemos pasado en nuestro grupo privado y demás, que lo pasó Garret, y creo que tiene razón, eso de que no es que solo están en las buenas, no. Yo he estado en las buenas, yo he estado en eliminaciones de octavos, yo he estado un 0-3 del Recreativo a 19 de diciembre con un gol de Viqueira de falta a -2 grados nevando en el Bernabéu, que ese día vino un amigo nuestro de clase conmigo a verlo, y a mí me molesta, porque también es verdad que esos titulares luego hay que matizarlos porque el club es muy general, no es una persona a lo mejor lo que piense eso, no lo sé, pero creo que los pitos se ganan, y cuando tú estás con el equipo a tope, también el equipo tiene que estar a tope contigo, ¿no? Y tiene que estar a tope en el campo y tiene que demostrar que quiere trabajar y sacrificio y esfuerzo, y cuando eso no se muestra, creo que los pitos vienen por ahí, porque yo vuelvo a repetir, la derrota es parte del deporte. A mí la derrota de Albacete, si te soy sincero, me da igual.
sea, me da igual perder en Copa, me molesta la forma de competir ese partido. Porque si tú pierdes porque has perdido en Copa, igual que al Barça le costó, igual que el Villarreal fue eliminado en la primera ronda de Copa, es una competición que da pie a estas sorpresas, ¿no? A mí lo que me molesta de esa derrota es la forma en que de todo lo que viene de atrás, ¿no? Entonces yo creo que yo lo vi así, yo pité a quien consideraba y luego ya en la segunda parte decidí animar porque creo que el equipo dio un paso adelante y creo que por lo menos hizo lo que se le debe pedir a un equipo profesional, que es jugar, llegar a tener ocasiones. Luego pueden entrar más, menos, y es mi opinión. Luego cada uno puede tener la opinión que considere y mostrar su disconformidad. Y ahora dirá Garrett lo que él opina o lo que él vio desde la tele o escuchó. Y a ver, yo creo que se vio un poco. Sí que siento que yo estuve haciendo zapping entre, ya te digo, 2 o 3 diferentes canales que puedo ver yo, todos legales, por cierto, para saber en cuál iba a poder ver la pitada, porque yo sabía que iba a pasar lo que acabó pasando. Y al final pude encontrar uno en el cual, bueno, de hecho no, a través de Real Madrid Televisión, que creo que son de los pocos que te pueden dar ese inicio del partido en televisión, porque los Movistar u otros operadores no tienen los derechos para estar dentro del estadio y para enseñar lo que pasa y demás, o no les deja entrar al Madrid, que bueno, no me meteré si es bueno o malo, yo creo que es bueno, pero bueno, es otro tema. Lo tuve que ver a través de Real Madrid Televisión. Y sí que es cierto que en Real Madrid Televisión, evidentemente, tendría la directriz de, oye, va a haber pitada tremenda, no os calléis en ningún momento. Y claro, Real Madrid Televisión, pues los comentaristas todo el rato, bla, 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 ¿sabes? Hablando por encima de los pitos que le estaban pegando a la plantilla cuando estaban dando los nombres, ¿no? Pero sí que es cierto que se percibió, como tú decías, Jaime Marcos, la pitada monumental a Bellingham y la ultra mega tripitada a Vinicius Junior. Luego, cuando empezó el partido, a mí me pareció bien, o por lo menos se percibió por la televisión, que no pitaban durante el himno, y yo eso lo entendí. Yo dije, oye, evidentemente tú si estás ahí, si yo estuviera yo, que soy socio y abonado, yo también respetaría el himno, no pitaría el himno, porque no tengo por qué pitar el himno. Pero sí que es cierto que se percibió por la tele como después del himno la pitada fue estrondosa y que luego cada vez que tocaban el balón, pues efectivamente esos 3 jugadores, Valverde, Bellingham y Vinicius, recibían pitadas en orden creciente, ¿no? El primero al que se dejó de pitar fue a Valverde, el segundo al que se dejó de pitar fue a Bellingham y al que no se le dejó de pitar fue a Vinicius. Y aquí entro en lo que he comentado yo antes, que yo creo que a Bellingham había que haberle pitado más y a Valverde haberle pitado más. Yo creo que Pero el tema es muchísimo que más a los dos, muchísimo mucho más. más, mucho más. Yo creo que al final el tema es que esta pitada no viene por un tema deportivo, que es lo que viene. No nos engañemos, viene. Esta pitada viene porque al final, por mucho que el mundo de Twitter y el mundo de los foros y eso esté alejado de la realidad, yo creo que al ciudadano y al fan de a pie le ha venido o le ha llegado que esas 3 figuras, Valverde, Bellingham, Vinicius, fueron los que han acabado empujando a Xabi Alonso a irse o que le echen del Real Madrid. Y creo que esa es la razón por la que se les pita. Se les pita por todos los desplantes que han hecho al entrenador, se le pita por todas las declaraciones que se han filtrado que han hecho sobre si quieren jugar, no quieren jugar, se pita porque si el padre de uno se pasea por las oficinas, que si el otro no quiere renovar y se quita la foto del Instagram, que si el otro dice que no quiere jugar de lateral derecho. Yo creo que se pita por eso, no por el resultado del otro día contra el Albacete, que lo hemos visto otras veces, ¿eh? Pero es que simplemente eso es la última gota que colma el vaso. Entonces, bueno, se percibió como se pitó a Valverde y luego se dejó de pitar, como el siguiente que se dejó de pitar fue a Bellingham y a Vinicius nunca. También se percibió, como tú decías, Jaime Marcos, que otros jugadores a los cuales no se les pitaba, pues empezaban a pitarles, ¿no? Y Hausen fue uno de ellos. O sea, fue como hubo quien empezó y luego cayó, Sí. y hubo quien no empezó y luego empezó, ¿no? Y luego hubo algunos que, evidentemente, como decías tú, no se les pitó porque no tienen ningún tipo de razón para que se les piten, ¿no? Em, Vamos a ver, yo creo que los pitos hacia los jugadores están totalmente justificados. Em, a mí no me o sea, no tengo un punto de vista totalmente de decir me parece fatal o me parece genial que se les pite durante todo el partido. Creo que el ensañamiento contra Vinicius está fundado en otras cosas que no son lo de esta temporada. Yo creo que hay mucha gente en el Bernabéu y fuera del Bernabéu que le tiene muchas ganas a Vinicius por todo, por sus conexiones con ciertos
no sé, ciertas ideas políticas, por todo el tema del racismo, por cómo se ha llevado ese tema, por declaraciones como a España no tendría que darle un mundial si sigue habiendo racismo, por cómo se han llevado otras cosas, por muchas cosas. Hay mucha gente que le tiene muchas ganas. Y eso es lo que a mí me da un poco por culo porque yo no estoy en esas. Yo estoy en las de, oye, llevas 18 meses dando pena en el campo y estás pidiendo un contrato de 60 millones o los que fueran, ¿no? Yo estoy en esas, no en las otras. Entonces yo creo que ahí sí que hay un punto de injusticia de toda esa gente que venía con muchas ganas de pitar a Vinicius que se ha encontrado la situación perfecta para no parar de pitarle, ¿no? Y ya sabemos que ese tipo de jugador como el de Vinicius nunca ha entrado bien por el ojo en el Bernabéu. Es decir, todos sabemos lo que ha pasado con cualquier brasileño que haya pasado por el Real Madrid. Yo en esos pitos no me meto en si está bien o mal que se despide todo el rato. En cierto punto, yo también viéndolo por la tele, yo veía, es que si estos mamones les dejas de pitar, se van a creer que ya está, ¿no? Entonces yo por eso quizás una parte de mí está a favor de que que les sigan pitando durante todo el partido. Hay mucha gente que no. Para mí, evidentemente, las pitadas a Arbeloa no tienen sentido porque es que él está aquí, se está comiendo un marrón tremendo porque su carrera como entrenador ha terminado. El Real Madrid ha terminado. Es decir, cuando Arbeloa dentro de en junio deje de ser entrenador del Real Madrid, porque va a dejar de ser entrenador del Real Madrid, salvo que gane la Champions, lo cual es altamente complicado, no va a volver a ser entrenador del Real Madrid. Entonces, si se encuentra una buena vida de entrenador fuera del Real Madrid, me alegraría por él, pero evidentemente él se está comiendo este marrón porque hay una vida que le espera después de ser entrenador que será algo del Real Madrid. Pues como Solari o como quien sea. Estoy seguro de que ha habido una conversación de Florentino a él diciendo, oye, te voy a cuidar, te voy a tratar bien cuando se acabe junio. Porque evidentemente Arbeloa no va a volver a entrar al Castilla y no va a seguir entrando al Madrid, por tanto su carrera va a terminar. Se está comiendo un marrón y está comiendo un marrón encima salvándole el culo al presidente y diciendo lo que tiene que decir en rueda de prensa que nos meteremos luego. Por tanto, para mí, él no se merece una pitada por ahora. Veremos cómo va la temporada. Y luego los gritos de Florentino de dimisión, pues yo entiendo que haya gente que esté en esas. Yo entiendo que haya gente que vea el transcurso de los últimos 2 años, vea la chapuza de la Superliga, vea la chapuza del estadio, con matices, vea la chapuza de estas últimas 2 temporadas, vea la chapuza de los fichajes, vea la chapuza de cómo han empoderado a los jugadores, vea todo eso y diga, oiga, caballero, 20 años o 18 años perfectos. Los últimos dos es, quizás están dando poniendo una mancha bastante grande a su legado, ¿no? Y también lo piten. Entonces, bueno, yo esas también los puedo entender. Yo no lo habría hecho personalmente. Yo no habría pedido la dimisión del Florentino. No estoy en esas todavía, pero yo entiendo que haya gente que lo haga. Pero algo que quería comentar con vosotros, porque también lo hemos comentado offline y Jaime Marcos, que nos digas qué te parecen los pitos y demás, es toda esa corriente, todo eso que ha pasado después de ese partido de pues los jugadores diciendo o filtrando es que parece que no está, solo está en las malas, o de Arbeloa repartiendo carnes de madridista por pitar a Florentino. A ver, por partes. Mi opinión sobre los pitos. Yo, antes de estar en la grada y antes de ir al Bernabéu, yo siempre he pensado que a los jugadores hay que pitarles cuando empieza el partido, cuando son sustituidos, en el descanso y acaba el partido. Creo que no, yo creo, de verdad, lo creo, respeto a quien piense lo contrario. Además, quien es socio y paga un abono y una entrada, que es mucho dinero, tiene uno que se quita otras cosas, es mientras sea dentro de la libertad de expresión, haga lo que quiera. A mí no me parece bien pitar a un jugador con el balón en juego, porque creo que realmente no le ayuda. Hay mucha gente que piensa lo contrario, que si pitas a un jugador va a jugar mejor después de ser pitado. De verdad, muchísima gente piensa eso. Yo creo que no. Yo creo que si Tchouaméni el año pasado juega mejor no es por los pitos. Tchouaméni juega mejor el año pasado es porque le dan confianza, es porque... O sea, a él le sirve como toque de atención, pero él no empieza a jugar mejor al fútbol porque le han pitado, sino empieza a jugar mejor al fútbol por una serie de cambios tácticos y por otros motivos. Pero bueno, esa es mi opinión. Repito, respeto a quien piense que si tú piensas a un jugador, ese jugador va a subir su media en el FIFA 2 puntos, porque va a aumentar su actitud. Yo de verdad lo respeto. Yo no creo eso. Yo creo que a los jugadores había que pitarlos a muerte antes de que empezara el partido, desde luego al descanso, después de la primera parte terrorífica que realizaron, y al acabar el partido a mí no me hubiera salido pitarles. Yo estoy en la gran animación, como tú no sabes, somos una gran animación, no somos una grada que aplaude o pita según la nota en SofaScore, somos una gran animación y tenemos que animar. Ayer al club le pedimos al club estar sin animar una serie de minutos, el club nos dijo que no debíamos hacer eso
Y entonces nosotros lo que hacemos es no animar a los jugadores en el calentamiento, no cantar sus nombres en las alineaciones, y lo que teníamos muy claro es que no íbamos a inventarnos al Bernabéu. Si el Bernabéu pita a muerte en el minuto 0, al segundo 0, nosotros no íbamos a estar aplaudiendo. Entonces nosotros esperamos a que el Bernabéu haga algo, y una vez empezado el partido lo que he dicho es el Bernabéu está callado y decide pitar selectivamente. Entonces los que dirigen la gran animación, que no soy yo, porque si yo dirige la gran animación hubiera impuesto estar callados hasta el minuto 7 y no animar hasta cantar Illa, Illa, Juanito Maravilla, que yo, por cierto, nunca canto Illa, Illa, Juanito Maravilla, porque a mí Juanito no me dice nada. Yo canto Luquita Maravilla, arriba con ese balón, que Luquita la prepara y Sergio Ramos mete gol, porque a mí Juanito no me dice nada, y yo no he visto jugar a Juanito, pero he visto en Lisboa a Sergio Ramos rematar un gol de un pase de Luka Modric que me cambió mi vida y la historia del Madrid. Entonces yo canto en el minuto 7 a Sergio Ramos y a Luka Modric. Y si alguien me quiere denunciar por ello, que me denuncie. Ya está. Entonces yo hubiera estado callado hasta el minuto 7 y en el minuto 7 hubiera puesto a cantar, cantando a Juanito, porque es el símbolo de echarle huevos. Pero como yo no mando en la gran animación, no mando ni en mi casa porque está el gato, pues no pasó eso. Y repito, la gran animación, si hubiera sido por nosotros, hubiéramos estado callados una serie de minutos, pero el club nos lo impidió. Diréis, pues iros de la grada. Pues muy bien, pues yo me iría de la grada, igual me iría de la grada, pero la opción es que irse de la grada no es fácil, sobre todo porque no es fácil tener un abono en el Real Madrid y porque más allá de esas cosas, creo que hacemos un buen trabajo. Por ejemplo, logrando que gente que jamás podía acceder al estadio, logra acceder al estadio a través de esta grada. Gente de lo más diversa, de múltiples países, mujeres, que antes no podían pisar el fondo sur del Bernabéu, entre otras cosas porque había esvásticas. Pero bueno, aunque habrá mujeres que les gustan las esvásticas, hay de todo en esta vida. Esta es mi opinión sobre los pitos. Y ahora, sobre lo que tú has planteado, Garrett. Ayer Arbeloa, por cierto, la portada del Marca está equivocada, y ahora te doy paso, Cefas. Arbeloa ayer no dice que no son madridistas los que piten. Arbeloa dice que no son madridistas los que piten a Florentino. A mí yo no comparto esa tesis. Lo que sí creo es que ayer los pitos a Florentino vienen de sectores muy marcados. De hecho, la gente que está al Bernabéu te dice, no, vienen de una zona concreta, que es tercer anfiteatro Castellana Fondo Norte, segundo anfiteatro Fondo Sur. Sí, estoy allí. Segundo anfiteatro Fondo Sur, que ahí hay gente del movimiento Ámbar, que el que no lo sepa, antiguos Ultrasur intentaron hacer una asociación para, no sé, para intentar tener algún tipo de estructura legal y se convirtió en el movimiento Ámbar. A veces sacan unas banderas amarillas que tiene que ver la mayor con el Real Madrid, pues la corona del escudo, supongo, pero bueno. Y ya digo, esto de gente que está en el Bernabéu y me dicen, no, o sea, el Florentino de Dimisión no era todo el estadio, eran sectores localizados que tiene a Florentino muchas ganas. Igual que hay gente de la prensa que tiene muchas ganas. Entonces, lo que yo creo, bueno, lo que yo voy a afirmar y os voy a preguntar a vosotros, yo creo que muchos de los ataques a Arbeloa son ataques a Florentino, que como pegar a Florentino, ya es casi, nosotros hemos pegado mucho a Florentino, pegamos a Arbeloa. Y en mi opinión es muy injusto pegar a Arbeloa, porque a Arbeloa se le podrá pegar dentro de 4 meses. Y desde luego, si Arbeloa gana la Liga, por supuesto que Arbeloa va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. No tiene por qué ganar la Champions. Si no gana la Liga y la Champions, pues probablemente se le despide, se le paga el finiquito de lo que tenga en contrato, que a saber lo que tiene en contrato. Dicen que esta temporada más una más y ya está. Y se dedicará a entrenar donde sea, en el Real Madrid, en otros sitios que yo probablemente tenga mercado fuera, en todas las cosas, porque habla inglés. Cosa que la mayor parte de entrenadores españoles no hablan inglés. Entonces, bueno, Cefas, habla un montón de tiempo y Garre también, te damos paso, perdona. Sí, simplemente comentar que yo ya sabes que estoy situado en la zona del lateral de Castellana, Fondo Norte, y sí que hay grupos, que desde ahí hubo muchos cánticos de Florentino de Dimisión. Por mi zona hubo muchos de personas, no sé qué grupos son, no tengo ni idea, pero sí que hubo muchos gritos, de esa zona sí hubo muchos gritos. Yo esos gritos de Florentino de Dimisión creo que no los comparto, creo que la pitada de la directiva en un momento determinado para un toque de atención de, oye, hay determinadas decisiones, sobre todo, que es lo que yo comentaba ayer en diversos grupos y hay diversas personas, creo que la política comunicativa es el gran lastre de esta directiva para mí. Hay muchas cosas que no nos enteramos, o nos enteramos por la prensa o nos enteramos por foros, y creo que eso es una de las lagunas mayores, pero bueno, creo que en general pedir la dimisión a día de hoy creo que no va a traer nada bueno. Más allá de eso, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que pitar cuando tú crees que están haciéndose las cosas mal desde un sector determinado, desde la gerencia del club en este caso. Eso yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que se refería a Arbeloa, y Arbeloa como futbolista ya sufrió el acoso terrible, insultos,
pero desproporcionados. Yo no voy a decir ahora la palabra que le llamaban, que se usa para marcar determinadas señales de tráfico y demás, y sufrió muchísimo por parte de un determinado grupo de la prensa, un determinado grupo de personas y demás. Entonces, en lo que se refiere, en la rueda de prensa, o lo que yo veo, que ahora comentaré específicamente opinión respecto a ruedas de prensa, es que hay mucho madridista enmascarado que estaba deseando que esto pasase. Estaba deseando que esto pasase porque le viene bien que el Madrid vaya mal. ¿Por qué? Porque vivir del Madrid es algo que quieren muchos y a lo mejor que con esta directiva no se vive tanto y si vinieran a ser otras pues tendrían más opciones. Al final todo es una cuestión de dinero y una cuestión de intereses, ¿no? Y evidentemente hay que tener ojo, que yo creo que hay que pitar cuando no estás de acuerdo, evidentemente, y todo el mundo tiene derecho, que creo que hay que tener cuidado, que ahora hay gente que se está subiendo al carro estos pitos porque llevan deseando mucho tiempo hacerlo. Creo que hay que estar con mucho ojo y con mucho tiento a determinadas personas. Es mi opinión personal, ¿eh? Luego cada uno puede opinar y decir lo que quiera respecto a una gerencia o lo que sea. A partir de ahí, las ruedas de prensa. A mí me pueden, yo ayer pregunté a dos personas que para mí, bueno, a tres personas, dos que me lo decían como entrenador de club. Yo pregunté, que las conocéis perfectamente, Garrett aparte también son familia y demás, yo los vamos a llamar los hermanos Karamazov porque me ha gustado esa expresión. Yo como entrenadores les pregunté a ellos, si tú estás en un club y a ti la persona que te llevó a ese club, tanto jugador como entrenador, que de manera directa te ha respaldado, te pone ahí, tú le vas a defender a muerte públicamente. Aunque tú en tu casa llegues y dices, me cago en la leche que no me trae un tío que da un pase un metro. Tú públicamente le vas a defender a ultranza hasta las últimas consecuencias. Y estoy con Garrett que a lo mejor las formas no son totalmente las correctas porque son formas de tuitero. Y creo que eso lo va a aprender según vayan pasando las ruedas de prensa, ¿no? Pero lo pregunté eso y luego lo pregunté también como jefe. Es decir, si tú como jefe del vestuario, porque hay una defensa ultranza de echarse las culpas él, ya ha llevado ruedas de prensa diciendo que él tiene la culpa, no sé si la habéis escuchado, que él tiene la culpa de las derrotas, culpándose él. Como jefe lo que quiere es quitar el peso a determinados futbolistas. Ahora mismo Xabi Alonso es 27 veces más entrenador que Álvaro Arbeloa. Y los dos grandes debes para mí de Xabi Alonso como entrenador, uno, por cierto, es la preparación física, que ya veremos si se mejora con Pintus o no. No sé si es porque los jugadores no querían o la preparación no era buena. Y dos, para mí es ganarte la confianza de un vestuario. Yo creo que muchas veces, y Zidane lo compartimos ayer y lo hablamos muchas veces, decía que tú tienes que dar todo para que el futbolista te apoye. Y tú tienes que dar todo para que el futbolista tenga esa confianza porque es el que va a jugar. Si tú no te ganas al futbolista, por mucho que seas el mejor, por mucho que hagas análisis, porque estos perros, iba a decir otra palabra, pero no quiero decir insultos, son niños de papá. Tú tienes que saber gestionar esos egos, los tienes que saber gestionar porque no vale de nada enfrentarte a los futbolistas, no vale de nada. Y yo creo que una persona que ahora quiera ganar, lo que tiene que buscar es soluciones. Yo evidentemente, yo creo que Arbeloa llega a casa y diría, yo a este le pegaría una pata en la cara y lo llevaría a tomar por saco del club, evidentemente a determinados futbolistas, pero ¿de qué le vale decirlo eso ahora mismo dentro del vestuario? Él lo que quiere es salvar estos 6 meses, y si puedes salvarlo, pelear la liga hasta el final, porque Fútbol Club Barcelona, por cierto, que va perdiendo, te pones a un punto el Fútbol Club Barcelona hoy, es la liga anunciamos más barata a nuestros oyentes que el Barcelona va a ganar, porque si decimos que va a Sí, perder, sí, porque lo he mufado totalmente, ya lo he hecho 3 o 4 veces esta temporada. Lo he mufado 4 o 5 veces. Para esto soy terrible, sí, perdón. A partir de ahí, yo creo que sí, es la liga más barata de la historia. O sea, equipos que antes te competían, Sevilla, Valencia, están para bajar a segunda división. Ahora mismo el Villarreal que tanto decían, ayer palmó y ya está a 7 puntos del Madrid, que por cierto jugamos el próximo fin de semana un partido que puede decantar totalmente el bipartidismo en la Liga Española, y ser cosa de dos, porque Atleti no va a llegar. Está con lo mío el Villarreal, el Atleti va a ganar, hoy ha ganado 1-0 al Alavés y gracias, es verdad que ha tenido muchas ocasiones, pero el Atleti va a llegar hasta ahí. No creo que pueda llegar mucho más. Entonces, yo creo que lo que quiere hacer Arbeloa, que seguramente tenga que hacer cosas tácticas, seguramente es simplemente darle confianza a esos futbolistas o intentar ganarse la confianza a unos futbolistas que ahora mismo tienen el ego tan por las nubes que es difícil, que es que no sé cómo lo piensa hacer, pero yo creo que una de las grandes, digamos, debes que tiene Arbeloa o que mejor hablan los canteranos de él, es que les da una confianza tremenda. Álvaro Leiva y Iker Bravo son futbolistas que con él han rendido
27 veces mejor que con otros, y no hay que olvidar que Vinicius tiene 20 y pocos años, que Arda Güler tiene 20 y pocos años, que Mastanturo tiene 19 años. Creo que esa gestión personal sí la puede hacer bien. Y entonces veremos, a lo mejor dentro de 2 semanas tengo que clavarle una crítica feroz al inmovilismo y no ganamos nada. Pues lo haré, porque a mí no me debe nada, pero yo creo que tengo que intentar apoyarle, porque creo que sí que hay opciones. A ver, primero para alusiones, Jaime Marcos. A ver, yo no dudo de la calidad de Arbeloa como entrenador y yo no sé si ganando la Liga se quedaría si hacemos el ridículo en Champions. Yo lo que creo es que si a Florentino se le pone a tiro un Klopp de la vida o un Zidane, no te voy a ir a Klopp, va a tirar por ese camino y va a darle la patada a Arbeloa y le va a colocar a otra cosa del club. No sé si podrá encontrar curro fuera o no, pero lo que está claro es que Arbeloa se está comiendo el marrón de Florentino. O sea, Arbeloa está haciendo un Zidane segunda avenida en el sentido de le está haciendo un favor a Florentino. Evidentemente, Arbeloa sabe por quién está padrinado, Arbeloa sabe quién está decidiendo o quién ha decidido su futuro profesional y sabe a quién ha de estar agradecido y acogido la posición o el puesto para hacerle un favor a Florentino, y esto Florentino también lo sabe. Y sabe Florentino que lo más probable es que no salga bien la temporada, que no toquemos chapa y que Arbeloa pues tenga que pasar a un segundo plano y cambiar de funciones dentro del club. Dicho eso, yo creo que Arbeloa, las formas, como decía Cefas, para mí no son las que me gustan, y ya le he metido muchos palos y me va a seguir metiéndole palos, de tuitero, tribunero máximo, que a mí no me gustan, como madridista no me gustan. ¿Por qué? Porque yo creo que como madridista merecemos un poco más y creo que esa manera de afrontarlo no es la más, pues decirlo, la que tome por inteligentes a los aficionados. Es una manera bastante populista y de tomar por tontos a los aficionados, por lo tanto a mí no me gusta, pero hace lo que tiene que hacer. Es decir, Arbeloa hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, para intentar sacar algo de esta plantilla y demás. Yo eso no se lo critico, yo le critico las formas, evidentemente. Y por eso, como he dicho antes, para mí los pitidos a él no tienen sentido todavía. Quizás en un tiempo sí lo merecerá. Y con Arbeloa, como habéis comentado, pues evidentemente, igual que como Vinicius, que he dicho, en Vinicius confluye situación de actual con mucha gente que le tenía muchas ganas, a Arbeloa pasa lo mismo, mucha gente que le tiene muchas ganas desde la época de desde la época de Mourinho, y que incluso antes de que Xabi Alonso saliera, ya estaban dándole palos a Arbeloa por si al final salía Xabi Alonso y empezaba a entrenar a Arbeloa. Con lo cual, yo creo que bueno, hay que esperar. Lo que se está viendo por ahora son alineaciones políticamente correctas, cambios buenos, pero llevamos un partido. Yo no Albacete no lo cuento. Habrá que ver contra el Mónaco qué pasa y habrá que ver contra el Villarreal qué pasa, y entonces veremos un poco de qué está hecho este entrenador, pero por ahora mi sensación pues evidentemente no es positiva. Y yo creo que es un error lo de repartir los carnets, de decir que no eres un buen madridista o que no te gusta el Real Madrid por pedir la dimisión de Florentino o quejarte. Y en eso quería yo volver a preguntaros, porque evidentemente por la tele yo no, quizás sí se percibe un poco que decían división o quizás por la tele se percibía más gritos de fuera, fuera, y se enfocaba mucho a la pañolada, que para mí una pañolada es una manera de decir frente de emisión sin tener que decirlo, porque al final cuando el público saca pañuelos es pañolada al club, pañolada a la dirigencia, pañolada al presidente y pañolada a los jugadores. Entonces, para mí eso también es una parte de exclamar tu descontento con la directiva. Entonces, os pregunto, que estuvisteis allí, ¿de verdad solo pitó y solo dijo fuera y solo sacó pañuelos gente de Movimiento Ámbar o gente ex Ultrasur o gente con agenda? Porque no me lo puedo creer. No, o sea, a ver, no, yo no he dicho que son ellos los únicos. Lo que digo es que lo inician ellos. Lo que pasa es que, o sea, yo voy al Bernabéu, al estadio, en todas cosas, por el sentimiento comunitario. Cefas ha dicho antes, yo igual le dije a Vinicius, a Bellingham cosas de las que luego me arrepiento. Si estuviera en su casa o si estuviera grabando este podcast en directo el otro día, que había un montón de personas en directo, no tendría ese lenguaje. Cuando estás en un lugar masivo, con la masa, pues sale tu lado más salvaje. Entonces, igual una persona que no quería pensar, que ha criticado a Florentino, como aquí nosotros tres hemos criticado y le hemos dado palos a Florentino y más le vamos a dar porque lleva fracasando en muchísimas instancias,
Superliga, guerra contra la Federación, la Liga, la UEFA, nefasta política deportiva, el desastre de los conciertos en el estadio siendo una reforma mucho más cara, bueno, todos los que hemos estado comentando en tantos programas. Gente que puede pensar así y ve que un tío a su lado canta Florentino Dimisión, pues canta Florentino Dimisión. Entonces, ni mucho menos, porque creo que la gente Movimiento Ámbar, honestamente, son pocos, y la gente ex Ultrasur son pocos, pero son los que levantan el tema. Y repito que a mí no me parece mal que alguien cante Florentino Dimisión. Yo no lo cantaría, aunque no estoy en la gala, porque claro, Florentino a día de hoy no tiene que dimitir. Igual en junio sí, pero yo a 18 de enero no creo que tenga que dimitir. Pero yo puedo, y repito, que si alguien quiere cantar Florentino Dimisión, yo lo respeto absolutamente. O sea, lo que no quiero cantar, lo que no respeto es lo que pusieron gente afín a ellos, las pancartas que pusieron sobre puentes de la M30 pidiendo que se muriera o pidiendo que se reuniera con su esposa, que está muerta. Esas son las cosas que yo, evidentemente, ni de Florentino, ni de Gil Marín, ni de Laporta, ni de nadie. O sea, desear la muerte a un presidente de fútbol, como a ninguna persona, es un disparate y, evidentemente, nuestra audiencia no está en ese barco. Pero, o sea, lo que... Sobre el tema Arbeloa, una cosa que quería comentar es que creo que Arbeloa va a ser útil, aunque solo sea, y yo digo, como entrenador ya le veremos, porque se va a convertir en la diana. Prácticamente nadie atacaba a Xabi Alonso como entrenador. Es un jugador que tenía muy buena imagen, aunque gente del Barça le tenía cierta tirre y tal, pero es un jugador pues muy educado, muy inteligente, con mucha clase, que evidentemente con España fue titular, no en la primera Eurocopa, pero sí en el Mundial y en la segunda Eurocopa, que luego Pep Guardiola, los que son guardiolistas, verán que Xabi Alonso ha sido muy alabado por Guardiola y es mutuo, en fin. En cambio, a Arbeloa se les ha dado cera desde el minuto 1. O sea, ya había periodistas diciendo, pues, eso que era un títere de Florentino, que estaba aquí para salvar al club, que era un tuitero, y toda la gente del Barça Atlético de Madrid le odia a muerte porque es una persona profundamente madridista y que ha mostrado su madridismo pues mucho más que otros. Entonces creo que Arbeloa va a ser un escudo para las críticas que podrían llegarle al presidente o a José Ángel Sánchez o a Ana Sagari o a Vinicius. Alguno de esos dardos, porque no se puede insultar a todo el mundo todo el tiempo, van a acabar en Arbeloa. Perdona, Cefas, que querías hablar. Sí, porque además que esto se le da muy bien, porque como futbolista ha sufrido una campaña de persecución y de insultos, creo que de las mayores que antes de llegar Vinicius al Real Madrid, ¿eh? Creo que es de los jugadores más insultados y lo recibía con bastante humor y nunca ni una mala palabra, ni un mal gesto. Y creo que esto es muy inteligente, mucho más de lo que pensamos a la hora, y tiene bastante más humor, y aprendió mucho de Mourinho de esto, de recibir estos golpes y tomárselo con total. Ayer en rueda de prensa, evidentemente es un tuitero y hay solo algunas respuestas de tuitero, eso estoy con Garrett, pero también es muy inteligente a la hora de tomárselo con humor. Todas las preguntas que le hacían, cuando ya le habían preguntado 3 veces por Vinicius, salir por la tangente y reírse de la persona que le hacía la pregunta. Creo que en esas formas es un tío que ya, como ha recibido tantas hostias y tantas críticas, creo que es un tipo que esto no le va a afectar. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo, que la utilidad mediática que va a tener y de escudo respecto a los futbolistas, estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. Perdón. No, sí, llevo hablando demasiado tiempo, pero bueno, yo creo que me gusta porque siempre pensamos igual. En este podcast estamos todos muy alineados y en este caso, pues Garrett evidentemente es menos afín a Arbeloa y Cefas y somos más afines a Arbeloa. Así que, pues a mí, yo no quiero que Garrett cambie de opinión. Yo quiero que siga pensando lo que él cree. ¿Esté de acuerdo conmigo? No, o sea, lo que mola es aquí es que nos expresamos con libertad. O sea, que... Pero yo no tengo nada en contra de... O sea, es decir, yo no tengo nada personal en contra de Arbeloa y yo no es que no sea afín a Arbeloa. Yo creo que Arbeloa en rueda de prensa, no fuera de rueda de prensa, porque a mí fuera de rueda de prensa le he alabado. Bueno, le he alabado, he dicho alineación políticamente correcta y cambios buenos. O sea, y cosas diferentes que le he visto. Pero para mí en rueda de prensa, en el momento en el que estamos, la manera en la que lo ha enfocado, para mí no es la que a mí me convence como aficionado. Y no es como quiero que me traten, no es lo que quiero escuchar de mi entrenador. Pero yo no tengo nada... Es decir, que yo no tengo nada en contra de nadie que esté en el Real Madrid ni en contra del Real Madrid, pero es ese punto y yo creo que hay mucha gente que está como yo en ese aspecto. Decir, Claro, yo no critico, no critico deportivamente, pero lo deportivo no me está entrando, ¿sabes?
Claro, pero que al final lo que yo quería decir y que lo que hablamos ayer en nuestro grupo privado es que luego cuando lo que pase, lo que va a valer es lo que pase en el campo. Nadie se acuerda de la rueda de prensa, salvo las 3 que dio Mourinho, que fueron las mejores de seguramente ruedas de prensa de la historia, Ubrevo, no sé qué y demás, porque esas ruedas de prensa le encantaban, le flipaban, que luego todas estas ruedas de prensa, si la cosa sale bien o mal, lo que va a quedarse más es lo que va a pasar en el césped. Por eso a mí les doy menos valor, ¿no? Me da un poco igual lo que digas, que yo no me siento atacado, o me da igual, o es que no necesito escuchar nada en rueda de prensa que me interese o no, porque creo que todo es un guión, ¿no? Entonces, es que me da igual. A ver, yo lo que... O sea, el tema de Arbeloa, ya digo, creo que vamos a, como entrenador, llama 2 partidos, y una cosa decía Miguel Quintana, que sabéis que tengo gran aprecio, de hecho el sábado y el viernes estoy hablando con él un poco, un par de WhatsApp, tampoco estoy hablando que vamos a tomar un café, pero dice Miguel Quintana, o sea, hacía un comentario como que el Madrid todavía no tiene entrenador, pero decía, no, pero Arbeloa claro que tiene, digo, bueno, pero es que Arbeloa ya 48, es que tú en 48 es imposible que transformes el equipo, puedes decirle que presione un poco más y tal, pero no tiene tiempo. Creo que ahora, de hecho, estas 2 semanas van a ser de supervivencia. Hemos comentado antes que tenemos Mónaco, Villarreal, Benfica y no sé si no me acuerdo cuál es otro partido, Rayo, creo que es en casa. Rayo Vallecano en casa, Rayo, sí, a las 2 otra vez. Es el domingo, porque me suena que el sábado tengo la voz de mi primo y eso es el domingo. Y luego ya empiezan las semanas de un partido a la semana. Especialmente si el Madrid es top 8 en Champions, al estar eliminados de Copa del Rey vamos a tener un mes largo que yo ya me estoy, porque soy tonto y soy madridista y soy tonto, estaba Zidane, ha dado una entrevista a Zidane maravillosa en la cual decía que cuando llegó en enero, que su equipo también le eliminaron de Copa, si os acordáis, fue el tema de Cherisev, todavía con 20 en el banquillo, el Madrid estuvo como un par de semanas, 3, 4 semanas sin partidos en 3 semanas, está eliminado de Copa. Entonces, ¿qué Zidane utilizó para meterles una preparación física en plan potente? Decía, además, o sea, Zidane es maravilloso cuando habla porque como básicamente dice que los jugadores eran unos vagos que están mal de forma y que eran idiotas, lo cual creo que es una definición maravillosa de los jugadores de entonces y de ahora. Entonces, que le hizo una serie de entrenamientos con balón, porque estos no quieren correr, pero que en el fondo eran de cardio, eran para que cogieran físico, pero con la pelotita en medio y como Zidane hacía rombos con ellos y los jugadores son imbéciles, no se dan cuenta que realmente lo que era una mini pretemporada. Entonces, evidentemente, Arbeloa está en las antípodas del carisma de Zinedine Zidane, pero quiero pensar que tras estas 2 semanas, pues comience esta preparación física en el cual pues puedan los jugadores un poco coger piernas, porque yo creo que el problema del Madrid evidentemente no ha sido físico. Creo que creo que las opiniones de el Real Madrid está mal físico, hay que traer a Pintus, es porque Pintus es una persona que cuenta con la confianza de la directiva y que a la directiva le interesa tener a Pintus ahí pues en el día a día de los jugadores, más allá de su trabajo como profesional, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero creo que eso influye. Y a partir de ahí, bueno, pues mejorar el rendimiento físico de los jugadores y ya está, ya digo, ya veremos, ¿no? Tenemos, ya digo, partido contra el Villarreal este fin de semana, partido que va a ser muy importante, pero antes el martes contra el Mónaco, no sé si queréis decir algo del partido contra el Mónaco, no os voy a pedir onces, pero bueno, ha dicho antes, creo que ha sido Cefas que sacaría más Tantuono, Brahim veremos si sobrevive de la Copa África, porque informamos a nuestra audiencia que le han pitado un penalti que ha sido un robo clamoroso. Se acaba de ir Senegal del campo, Senegal del campo ahora mismo. Y Senegal no saben si acaban el partido. Así que bueno, es verdad. La Copa África es en Marruecos, así que Brahim juega en casa, pero igual algún zumbado. Acabo de ver el penalti. Si veis el penalti repetido, es una de las cosas más dantescas que he visto en el fútbol desde que Jordi Alba dio una patada al suelo y le pitaron penalti en un partido en casa en el Nou Camp hace 4 o 5 temporadas. Sí, no, bueno, más, no me acuerdo. Digamos que la Copa África... Sí. El penalti de Jordi Alba, que odiece, o sea, sí, es que he estado congelado en una esta, yo que no me acuerdo, el tiempo pasa muy raro. Sí, digo, que la Copa África parece peligrosamente preparada, citando al Cholo Simeone. Otro año que se va a seguir sin título, salvo sorpresón mayúsculo en Copa, peligrosamente preparado para Marruecos. Pero bueno, digo, algo del partido contra el Mónaco, ya digo, yo me niego, me cuesta muchísimo decir que Franco Mastantuono no debe ser titular, pero es que Gonzalo a la derecha no hace nada el hombre. Entonces, desde luego lo que no quiero ver es a Camavinga ni en pintura de titular. Yo metí a Güler seguro y ya el resto... Pues, yo creo que va a jugar Tchouaméni y Ceballos, fíjate, no sé por qué, y que va a jugar Mastantuono en la derecha.
No sé, me da un pálpito, que luego a lo mejor me equivoco Ceballos, totalmente. entonces, se carga Ben, o sea, Tchouaméni, Ceballos. Tchouaméni, Lo- Ceballos. Guller o Bellingham, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham va a Bellingham, meter, pero porque no Guller le puede banquillo. quitar lo más tantono Vinicius Mbappé. Vale. ¿Y Es tú, lo que yo Gareth, creo que va a sacar. Yo quitaría a Bellingham y metería a Guller, evidentemente. El picote de Birmingham a su casa, pero al nivel que está, pero no le va, no se va a atrever a hacer eso, Oye, pues ayer evidentemente. creo que Bellingham, la segunda parte no lo hace mal, ¿eh? O sea, si es que el Cuando problema del quiere Madrid no jugar, cuando quiere jugar y ha tenido una buena noche, ha descansado y demás, es que es un tío que. el problema es, mira, nos encontramos con un gran oyente de este podcast, Tomás, y con sus padres, que nos han escuchado algún podcast y que espero que nos escuchen de nuevo. El problema es que no hay un tío que sepa que lo van a redondo de medio campo, por eso Ceballos, tú lo has dicho, en el país de los tuertos, el ciego es el rey, pero Simplemente porque cuando tienen IQ negativo, uno que lo tenga cero, que sea nulo, pero que tampoco te reste, pues a lo mejor parece. Digo que el año pasado, y esto no, que hemos empezado a grabar este año, el año pasado se montó un drama terrible cuando Daniel Ceballos se lesiona en campo de la Real en la ida de Copa del Rey. No sé si son los cuartos o las semifinales, no me acuerdo, pero se montó porque no llegaba al partido contra el Arsenal de la eliminatoria de Champions, y así fue que no llegó. Pero, o sea, Garret, ¿tú qué pondrías cómo moverías tú el árbol para el partido del martes? No, yo pienso que, no lo sé. O sea, una parte de mí cree que va a seguir sacando alineaciones totalmente políticamente correctas. Yo creo que Camavinga no se sostiene en el centro del campo, con lo cual entrará, yo creo que Güler. Y arriba, pues depende. Si se recupera Rodrigo, va a entrar Rodrigo por la derecha. Y si no, yo creo que puede, no sé, no tengo tan claro que deje ya de intentar a Gonzalo. Yo lo mismo intenta a Gonzalo, pero espero que intente a Gonzalo delantero centro, no en extremo derecho. No lo sé, tengo esas dudas. Ibrahim entiendo que vuelva como vuelva, que me está dando un fomo terrible por no poder ver cómo se retira del campo Senegal. Ha vuelto, ha vuelto. Te doy el pésame porque ha vuelto, al parecer. Sí, acaba Vaya, el partido. vaya, fatal. Hombre, si no es que pierden, entonces mejor intentar parar el penalti, No, pero ¿no? habían perdido igual, ¿eh? O sea, ojalá se hubieran ido, o sea, ojalá. No, pero bueno, tendrá que tirar el penalti. El penalti no lo han tirado. Ya, bueno, pero sí. Bueno, entonces eso, no sé. Yo no me espero ninguna revolución. Quizás Camavinga por Guler y Rodrigo o quizás Franco por Gonzalo y ya está. Minuto 113 y todavía no se ha tirado el penalti. Tremendo. Es que todavía no se ha lanzado el penalti, claro. No, es que lo ha fallado Brahim el penalti. ¿Qué dices? Ha fallado Brahim el Entonces, penalti, empate a si lo 0. tiraba en Nesiri, No, lo ha ¿no? tirado Brahim y lo ha fallado. No me digas. Madre mía, es Sí, que al menos lo acaba de meter en la aplicación porque no lo tenía puesto en este momento y voy a buscarlo ahora mismo porque no lo tenía puesto en directo, lo estaba viendo en la red social y voy a intentar encontrarlo, que no sé dónde lo sí, están puede ser poniendo. así. Brahim iba a ganar el premio a mejor jugador de la Copa África. De hecho, probablemente se lo den incluso después de esto. Lleva 5 goles en 6 partidos. Veremos qué pasa, ¿eh? Bueno, os enteraréis mañana. Cuando sea publicado este podcast, sabréis si el continente africano no entra en algún tipo de guerra después de conflicto. Es el podcast más largo de Conchespina número 1. Así que, de verdad, muchas gracias por apoyarnos. Gracias por que estéis en el directo el otro día. Y, hombre, aunque estemos hechos unos zorros, aunque nos caguemos en Florentino por muchas cosas que hace mal, y en Vinicius, y en Valverde, y en J. Bellingham, y en toda esta gentuza, ¡a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! Eso siempre, a la Madrid, claro que sí.